Muy buenas a todos, soy Camilo Cairelo, muchas gracias por volver. Hoy vamos a hablar de otra de los grandes grupos de familias que existen dentro de Revit, que son las familias anidadas. ¿Sí? Vamos a ver qué son, cómo funcionan, para qué sirven y cómo utilizarlas de forma más o menos correcta. Las familias anidadas son aquellas que están metidas una dentro de la otra. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurren dos ejemplos que en general los menciono cuando estoy hablando de las familias anidadas, que son, en primer lugar, una mesa con sillas. Algo muy simple, pero que es bastante complejo de realizar si lo voy a hacer como una familia simple. ¿Sí? Si voy al proyecto que teníamos del video pasado, esta es una familia muy simple de una mesa. Y si voy a la familia, es la mesa simple, sin mucho más. Ahora, si yo quisiera que esta mesa tuviese sillas dentro de la familia, voy a tener básicamente dos opciones. Voy a hacerla un poco más grande, más larga, de 5 metros. Ahí está. Tengo básicamente dos formas de colocarle sillas a esta mesa. Una de ellas, que es la forma incorrecta, entre comillas, es dentro de la familia de la mesa modelar cada una de las sillas. ¿Sí? Es decir, puedo ir a una vista, por ejemplo, una vista frontal o una vista lateral, ver la mesa desde el costado y crear acá una extrusión que tenga la forma que quiero que tenga esa silla. Vamos a hacerlo de forma muy rápida, algo así, y cerrar acá abajo. Esta silla va a empezar la extrusión en menos, no sé, 250 y terminar en 250 milímetros. Y tengo una silla. ¿Sí? Si voy esto está en centímetros, 25 menos 25, ahí está, tengo una silla. Pero esto se complica si quiero replicar esta silla varias veces. ¿Por qué se complica? Esta silla está creada sobre el plano de referencia que pasa de forma perpendicular a la mesa. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo copiar esta silla de forma lateral. Sí la puedo copiar hacia allá. ¿Sí? En este caso quedó hacia arriba, pero en este plano la puedo mover libremente. Pero, si voy a la vista lateral, en este plano no. Entonces, esto se complica muchísimo. Además, trae la complicación de que esta silla es muy difícil de modificar. La voy a devolver a donde estaba. Es muy difícil de modificar en el sentido que si logro crear varias copias, puedo ir a una vista en planta de esto, crear nuevos planos de referencia con un nombre 1 y crear sillas iguales a esta en cada uno de los planos de referencia que vaya creando. Después, si quiero modificar estas sillas, se va a hacer bastante complejo. Entonces, esta es la forma que, si bien es posible, no es la más recomendable. ¿Sí? Por eso la llamo la forma incorrecta, entre comillas, de colocarle sillas a una mesa. O, si ampliamos un poco el espectro, de crear familias más complejas. ¿Sí? Complejizar la familia dentro de la misma familia no es recomendable prácticamente en ningún caso. ¿Sí? ¿Cuál es el proceder que yo y muchas otras personas consideran correctas? También entre comillas, esto es muy subjetivo. Anidar. Anidar significa colocar una familia dentro de la otra. En el caso de una mesa con sillas, ir a una familia
que sea de la silla y colocarla en la familia de la mesa. ¿Sí? O, si quiero ser un poco más correcto, entre comillas, puedo crear una familia nueva que sea de Imperial, no, English, que sea de Furniture y que se llame, por ejemplo, vamos a traerlo para acá, que se llame mesa con sillas, por ejemplo. Y dentro de esta familia anidar tanto la mesa como las sillas. ¿Sí? Esto lo vamos a dar un poco más adelante. ¿Cómo funcionan las familias anidadas? Simplemente colocando una familia dentro de la otra. Tengo acá, por ejemplo, una familia de una silla. Esta es la silla Proyer, que viene ya instalada con el programa de Revit. Y de la misma forma que coloco una familia en un proyecto, puedo colocar una familia dentro de otra. ¿Sí? Vengo a cargar en proyecto. Me va a preguntar en qué proyecto lo quiero cargar, porque en este caso tengo dos proyectos abiertos. Más allá de que uno es una familia, es un archivo. ¿Sí? Selecciono mi archivo de la mesa, le doy OK y tengo mi silla colocada dentro de la familia de la mesa. ¿Sí? Si voy a la vista 3D, la mesa está un poquito alta. Vamos a bajarle la altura. Vamos a ponerla a 70 centímetros. Ahí está un poco mejor. Pero esta silla es muy fácil de modificar o de replicar. ¿Sí? Simplemente vamos a hacerle un mirror. Simetrizo hacia allá. Y ahora tengo dos sillas. En el caso de haber modelado la silla, se me complicaría un poco más. Esto es una familia anidada. Ahora, en general, esto no es algo que yo recomiende mucho hacer en el caso de una mesa con sillas. ¿Por qué? Dentro de mi proyecto yo puedo querer tener la mesa sola, puedo querer tener la silla sola, puedo querer tener una mesa con sillas. Entonces, en general, acá hay dos procederes. Uno de ellos es, a estas sillas, en las propiedades, voy a tener el parámetro de visibilidad. Visible. Puedo decirle que no quiero que estén visibles o que sí estén visibles. O puedo agregarle un parámetro de visibilidad, que sea sillas. Vamos a seguir el mismo criterio. ¿Sí? Y lo voy a alojar en el grupo de visibilidad. Entonces, cuando esta familia se carga en el proyecto, ahora sí, en el proyecto de arquitectura, sobreescribir, voy a tener ahí mis dos mesas con sus sillas. Le voy a bajar la altura, porque 1,5 metros de altura es mucho, 70 centímetros, pero en el caso de querer tener la mesa sola, simplemente le saco las sillas. Ahora, si quisiera tener la silla sola, se me complica, porque no tengo un parámetro de visibilidad para la mesa. Y en el caso de querer colocarle parámetro de visibilidad a la mesa, lo voy a tener un poco más complicado porque mi mesa va a estar compuesto por varios objetos. Que en este caso son dos, pero podrían ser muchísimos más. Si voy a tener por un lado la tabla, entonces tendría que agregarle un parámetro de visibilidad, que va a ser, voy a agregar con este nombre, también a visibilidad, parámetro de instancia, y a las patas lo mismo, parámetro de visibilidad, le voy a asignar el mismo parámetro. De esa forma, cuando oculto la tabla de la mesa, también se ocultan las patas. Y cargar en proyecto y sobreescribir. Entonces, si quiero tener solamente sillas, puedo seleccionar la familia entera y apagar el parámetro de mesa. Pero claro, estas sillas me van a quedar agrupadas. Si quiero tener, por ejemplo, no sé, acá contra esta pared, una fila de sillas, esta familia no me va a servir. Necesito la familia que es de las sillas solamente. Esto. Y esto sí lo tengo que cargar en el proyecto.
pero van a ser familias distintas. A ver, acá estás. Van a ser familias distintas. Esto va a ser una familia y esto va a ser otra. Y esta me quedó en la planta alta. Entonces, para evitar esto de tener una familia de mesas con sillas y una familia de sillas sola, en general lo que yo recomiendo es tener las tres opciones. Por un lado, la familia de la silla sola, que está modelada con todos sus objetos independientes. Por otro lado, la familia de la mesa sola. Y por otro lado, la familia de mesa con sillas, que es la que creé acá. Entonces, en esta familia mesa con sillas, lo que voy a hacer es anidar, por un lado, la mesa sola, que la voy a colocar por acá. Voy a alinear al centro. Y por otro lado, la silla sola. También la anido dentro de mesa con sillas. Y de nuevo, centrar la silla. Acá las voy a alinear entre sí y las coloco ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cargo esta familia mesa con sillas en el proyecto, que va a ser este, voy a tener mi familia de mesa con sillas independiente de este, que en realidad es la mesa sola. Y en el caso de necesitarlo, también tengo la opción de la silla sola. Que debe andar por ahí. ¿Cuál es el inconveniente de trabajar de esta forma? Inconveniente que por otro lado puede ser una ventaja. Esta familia tiene parámetros de ejemplar, altura, ancho y largo. Tiene parámetros de visibilidad y tiene algunos parámetros de tipo, como por ejemplo el material de las patas. Esos parámetros pertenecen a la familia de la mesa sola. La familia de mesa con sillas no arrastra esos parámetros. Si voy a editar tipo, no voy a tener el parámetro del material de patas, y en las propiedades de ejemplar no tengo los parámetros de dimensiones. ¿Dónde quedan esos parámetros? En la familia anidada. Voy a cerrar la familia de la silla, voy a cerrar la familia de la mesa sola y me voy a quedar solamente con mesa con sillas. Decía, esos parámetros, estos tres, este y este, quedan dentro de esta familia. Si voy a editar tipo y selecciono la mesa, voy a tener acá los tres parámetros de ejemplar, de dimensiones, el parámetro de material y el parámetro de material de las patas. ¿Cómo puedo utilizar esos parámetros dentro de mi proyecto? Muy fácil. Si se fijan, al lado de cada uno de estos parámetros tengo un cuadradito de color gris. Estos cuadraditos me permiten asociar este valor a un parámetro. Y esto lo debería hacer
con cada uno de los parámetros que quiero arrastrar al proyecto. Altura, parámetro de instancia. Le doy OK. De ejemplar. Ancho, etcétera. Lo mismo con el material. Material. Tapa. No tiene por qué tener el mismo nombre. ¿Sí? No tiene por qué tener el mismo nombre. Yo en general le pongo el mismo nombre, pero no tiene por qué. ¿Sí? CC, material, patas. Otra cosa que es recomendable es que los parámetros de tipo estén asociados a un parámetro de tipo y los parámetros de ejemplar estén asociados a un parámetro de ejemplar. Lo que no me interesa es estos dos parámetros, los de visibilidad. Por lo tanto, no los tengo por qué asociar. Una vez que tengo los parámetros de dimensiones asociados, voy a asociar este también. CC largo. Es muy recomendable hacer lo que se llama flexar esta familia. Flexar significa probar los parámetros antes de cargarla en el proyecto. ¿Sí? Si voy a parámetros y tipos y le cambio este valor, estoy flexando esta familia. Básicamente ver si la familia funciona, si la familia responde a la modificación de los parámetros. ¿Sí? Si le cambio, por ejemplo, el largo, vamos a cambiarle las unidades. Antes vamos a dejarlo en metros. Y si flexo el largo a 2.5, veo que la mesa responde, pero las sillas no. Esto es muy común. Cuando estoy anidando familias, tengo que establecer ciertas relaciones o restricciones entre cada una de las partes de esa familia anidada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en general? ¿Qué es lo que en general recomiendo hacer? Asociar con dimensiones. Esto lo puedo hacer con planos de referencia o no. Puedo asociar directamente la geometría. Y decirle, mira, quiero que esta silla siempre esté a 10 centímetros del borde. Entonces, V hacia allá, punto 0,7. No sé por qué no me deja cambiar ahí. 0,10, está perfecto. Y esta tampoco me está dejando. Punto 0,7. No. Y una vez que tengo las distancias ya asignadas, cierro los candados y bloqueo esa dimensión. Entonces ahora, si pruebo de volver a flexar esta familia a 2.5 metros, las sillas deberían acompañar. Esta distancia siempre va a ser igual porque tiene el candado cerrado. Lo mismo con el ancho. Si el ancho lo bajo a 0,9, eso siempre se va a mantener. Al cargar esto en el proyecto, modelo para familias, ¿sí? Voy a tener ya las tres dimensiones que necesito. Tengo el material de la tapa de la mesa, que por ahora no tiene ninguno, pero se lo puedo cambiar. PVC verde. Y si voy a editar tipo, tengo por acá el material de las patas, que lo voy a dejar así, sin cambiar. Hace un rato les comenté que en general doy dos ejemplos de familias anidadas. Este es uno que es el más claro a mi entender. El otro es un modelo de una puerta. ¿Sí? Difícilmente cuando voy a crear o cuando voy a comprar una puerta, todas las partes de la puerta sean
sean del mismo fabricante. ¿Sí? Voy a tener por un lado la hoja de la puerta, que va a ser o de madera o metálica, pero además la puerta va a tener una cerradura, va a tener un picaporte, va a tener pomelas, va a tener bisagras, y cada uno de esos subcomponentes van a ser creados por un fabricante distinto. Si esa puerta tiene una abertura, además va a tener toda la complejidad que tenga la abertura de esa puerta. ¿Sí? Va a tener un vidrio que no va a ser el carpintero quien lo va a hacer. Va a tener si la abertura de la puerta se abre, además va a tener un herraje, etcétera. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿cuándo utilizar una familia anidada? ¿Cuándo anidar una familia? Acá pueden haber dos caminos. Puedo considerar que todo lo que sea creado por fabricantes distintos, que sean familias diferentes, anidadas dentro de una sola. Ejemplo, mesa con sillas. La mesa esta es de X, la puedo hacer yo. Las sillas son el modelo Breuer. ¿Sí? Son dos familias que son hechas por fabricantes diferentes, entonces las anido. Y por otro lado, el otro camino posible es cuando los elementos de la familia son claramente independientes, que sean independientes. En el caso de la puerta, el picaporte y la abertura, las bisagras. Son tres objetos que son totalmente independientes uno del otro, entonces que sean familias independientes. Además hay otra cosa, volviendo a esto. Si esta familia estuviese modelada dentro de la familia de la mesa, no como una familia independiente anidada dentro de esta, establecer estas relaciones de las distancias es muchísimo más complicado. ¿Sí? Tengo que, aparte de establecer la relación entre la mesa y la geometría principal de la silla, que en este caso es el asiento, tengo además que considerar que la distancia entre este subelemento y este subelemento también se tiene que mantener, que toda la geometría que hace el hierro también se tiene que mantener, etc. Porque ¿qué pasa? Si entro a la familia de la silla, al mover esto, el resto de la silla ni se entera. Puedo mover el hierro para acá, el respaldo y el otro hierro, y ya que estamos, y tengo una silla totalmente destrozada. Y esto me puede pasar dentro de la familia. Puede pasar que las cosas se separen o que se deformen. Y eso a Revit poco le importa. ¿Sí? Si este objeto no está específicamente establecido que esta distancia tiene que mantenerse, Revit no la va a mantener. Lo mismo con esto. O con esto. Entonces puedo llegar a destrozar una familia en cuestión de segundos a la hora de modificar un parámetro. En el caso de la puerta pasa algo parecido. ¿Sí? No voy a crear una familia de puertas, pero pensando que si la puerta vista en planta es esto, y por acá tengo la cerradura o la manija, por acá puedo tener la bisagra, puedo establecer un parámetro de dimensión de la puerta, que esta puerta pueda crecer, pero a la vez tengo que decirle a Revit que esta distancia se tiene que mantener constante. Si no lo hago, puedo correr el riesgo de tener un resultado así, una puerta súper larga y esto me queda en la mitad de la puerta y la bisagra me puede quedar por acá. Y si yo no le digo a Revit que esta distancia se tiene que mantener, o mejor, que esta distancia se tiene que mantener, Revit va a hacer esto. Puedo establecer también un parámetro de ángulo de apertura de la puerta. Si esta es la puerta original, que en planta y con las dimensiones iniciales y el ángulo inicial también puede parecerme que es una puerta que está muy linda, muy bien creada, pero si yo le doy
un parámetro de ángulo, de tal forma que la puerta pueda abrirse, puedo correr el riesgo de que la puerta se abra, pero estos dos elementos queden ahí donde están. Y terminar con algo así. La puerta acá, la bisagra, muy bonita, pero esto acá. Y eso no queda muy bien. Entonces tengo que establecer muy bien la relación que hay entre este objeto y esto. Más adelante vamos a volver con las familias anidadas a la hora de establecer etiquetas para esto, pero eso ya es motivo de otro video. Esto ha sido todo. Espero que les sirva, espero que les guste. Cuídense y nos vemos en la próxima.